Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablaros de Peter Zumthor. Creo que se dice así, es en alemán. Le he llamado al tema el factor añadido. Ya sabéis que la poética siempre es el factor añadido. Es un hombre minucioso. Cuando le dan el Pritzker, es el Pritzker 2009. Me parece que tiene 68 años. Mm, creo. Ahora tendrá como 70 y casi 80, no lo sé. Eh, soy de letra. Ningún compañero arquitecto se extraña cuando a este señor le dan el Pritzker, porque esta persona tiene muchísimo prestigio dentro de sus compañeros, dentro de los arquitectos. Este señor es suizo de Basilea, trabaja en un pequeño pueblo con 37 personas. También, como os conté el otro día de mi Jima, tiene un staff, que dicen los americanos, muy pequeño. Trabaja su mujer y sus 3 hijos, tiene 2 nietos, trabajan todos allí. Y dice él que solamente coge aquello que le apasiona, aquellos proyectos que le apasionan. Y dice que casi nunca son los que dan dinero. De hecho, la Audi le ha ofrecido para todo el mundo, para hacer los concesionarios, y él ha dicho que no. Los herederos de Hugo Boss le han ofrecido hacer una villa millonaria y ha dicho que no. O sea, no podéis imaginar los proyectos que rechaza, pero es que él dice que él, como lo decíamos el otro día de Mishima, necesita tomarse su tiempo y lo que hace, tiene que estar convencido que es lo que le gusta y que es lo interesante dentro de su carrera de arquitecto. Yo pienso que él piensa como artista y que dice que su mujer, su hijo y él, que están acostumbrados a que alguna vez, porque le han suspendido un tema a mitad de hacerlo en Berlín. Y bueno, se han quedado como, pero dice él que afortunadamente tienen otros proyectos y dice que están ya muy entrenados en quedarse un poco con cierta parte al aire. Bueno, voy a relatar un poquito. Este señor es un arquitecto maestro. Eh, Hoy el texto que voy a poner en el blog, todavía no lo he subido, yo ya he hablado de este arquitecto y he hablado ampliamente, pero estoy recorriendo todos los Pritzker. Muchos de los Pritzker no he hablado de ellos, pero está coincidiendo que los primeros todos he hablado de ellos. Este señor, porque de alguna forma quiero saber también, aparte de por qué le dan, por qué lo premian, porque son un grupo, ya sabéis que son la familia Pritzker, que son los de la Hyatt, son un grupo económico muy poderoso de Chicago, y que ellos, bueno, aparte que Chicago, ya como he dicho otras veces, son los inventores del skyline de Sullivan, de la escuela de Chicago del siglo XIX, tienen una tradición porque se les quema la ciudad entera y entonces tienen que reconstruirla, tienen que reconstruirla de las cenizas, y entonces hay otras demandas, y realmente los de Chicago siempre han sido muy buenos artistas. Yo no sé si es por ese aluvión que tienen de inmigrantes que son irlandeses, que son muy creativos, y alemanes también, no nos olvidemos. Hay una mezcla ahí un poco extraña, un poco interesante. Y bueno, ¿por qué decía yo esto? Porque en el premio Nobel no se contempla pues las ciencias, se contempla la literatura, se contempla determinadas cosas, pero no se contempla la arquitectura. Y entonces hay una serie de premios. Este es un premio muy prestigioso, pero nuestro arquitecto Peter Zumthor, no sé cómo se llama, Zumthor. Peter Zumthor, Peter Zumthor, bueno, pues cuando es premiado, ninguno, como he dicho antes, se sorprende de que sea así, porque este señor ya ha sido premiado con el RIBA, que es un premio más antiguo que el Pritzker, más prestigioso, diría, aunque menos conocido por el gran público. Ha sido premiado por el Premio Imperiale, ha sido por el Mies van der Rohe, que es el Premio Arquitectónico de Europa. En fin, tiene todo, ha sido laureadísimo porque es un hombre que brilla desde hace bastante tiempo, y todos los proyectos que tiene. Mirad, el Pritzker se lo dan, el jurado dice que se lo dan por las termas de Val.
que sea en Suiza, que son unas termas que hace preciosas dentro de una cueva, es una maravilla, los materiales de los que lo recubre, es un lugar, mirad si es una maravilla que el lugar donde está, esa provincia lo ha convertido en, ¿cómo se dice?, en monumento histórico artístico de la humanidad, o sea, monumento protegido, que no se puede ni tirar, ni, en fin, no se puede tocar. Desde el año 98, digo yo, qué bien lo hacen los suizos. Este señor, aunque digamos se han conocido determinadas cosas, ha trabajado en España, en Finlandia, en Francia, en Inglaterra, ha trabajado prácticamente en toda Europa, en Italia. O sea, lo que pasa es que él es muy minucioso porque dice que como poco un proyecto le lleva 3 años. Entonces, a la hora de elegir trabajo, se lo piensa muy mucho eh, qué proyecto elige y qué proyecto desecha. Y él, la verdad es que desde hace bastante tiempo tiene cola de gente queriendo que le haga sus proyectos porque tiene ya bastante pedigrí. Bueno, él es admirado por su trabajo, por todo lo, ¿cómo se llama? Mucha gente destaca el que él crea atmósferas cuando hace un proyecto. A mí eso me parece bastante literario, pero bueno, hablamos de discurso y tal, que también es bastante literario o lingüístico. Bueno, él concibe sus proyectos con mucha minuciosidad. Vive desde hace 30 años en un pueblecito bastante alejado, donde tiene su atelier de 30 y tantas personas y trabaja su mujer y sus 3 hijos. Tengo que leerlo porque es un nombre alemán, Hallstein. Haldenstein, supongo que es un lugar de la zona alemana suiza que estará cercano a Basilea, por ahí, porque Suiza es muy pequeñita y la zona del Ticino, la que está cerca de Italia, la zona francesa, la que está cerca de Francia, y la zona alemana, la que está pegada a Alemania. O sea, tiene, bueno, pegada a Alemania y pegada a Austria también. O sea, Basilea está muy cerquita. De hecho, los suizos de Ginebra, los ginebrinos, los que vienen a trabajar, pero viven en Francia porque el sueldo es suizo, pero es más barata Francia. E incluso los que viven en Ginebra se van a comprar a Francia. Todos los días hay del orden de 200.000 personas que van y vienen en Ginebra, porque es mucho más barato vivir en Francia, evidentemente, pero claro, el nivel de vida en Suiza interesa y trabajar allí también interesa. Bueno, él está alejado totalmente, vive en un pueblecito porque dice que le permite concentrarse, que eso lo vimos también en los arquitectos de Gerona, que decía que al vivir totalmente apartado de la locura, del frenesí, de las grandes ciudades, les permite concentrarse, donde hay todas las profesiones hay muchísima envidia, y vivir cerca de su casa, su domicilio está allí, y es lo que le permite este también. Lleva una vida sencilla. Y bueno, allí con su pequeño equipo lo que hace es que desarrolla edificios de gran integridad, totalmente ajenos a la moda. Rechaza, como he dicho antes, la mayoría de los encargos que le presentan, y solo acepta proyectos que siente profunda afinidad por su programa desde el momento del compromiso. Su entrega es total, es muy minucioso, lo supervisa, también es muy obsesivo. Para ser bueno en algo hay que ser obsesivo, porque muchas veces los proyectos, digamos, lo que lo hacen interesante son los detalles, y para eso hay que estar con 5 sentidos, muy concentrados en lo que se hace. Bueno, sus edificios tienen una presencia bastante imponente y demuestran bueno, pues que es muy juicioso, que tiene mucho sentido común y sobre todo es una persona modesta. Es modesta vistiendo, es modesta. Ya os he dicho que, bueno, si no lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Me ha sorprendido muchísimo porque él dice que dentro de la arquitectura no hay demasiados buenos profesionales, me refiero a que se preocupen por determinadas cosas, los detalles y tal. Y que sin embargo él se sorprendió mucho porque él es grandísimo admirador de Álvaro Siza y Soto de Moura. Es que son maravillosos, porque son muy minuciosos, tienen mucha calidad y también son personas modestas. Bueno, la humildad es como la fuerza de lo que este señor hace. Este señor ha sido denominado como un arquitecto muy tranquilo, lo es, y su edificio manifiestan
esa presencia, y lo que hacen es, lo hace con unos materiales maravillosos, las termas estas del Val, materiales maravillosos. Lo que hacen es que estimulan esa percepción de sus proyectos, estimulan no solo la vista, sino también los sentidos del tacto, del oído, del olfato. Zumthor tiene grandísima habilidad para crear lugares. Y él es muy respetuoso con el entorno. Eso lo tiene a sangre y fuego el Pritzker. Es muy respetuoso con el entorno. Y bueno, que su arquitectura muestra un grandísimo respeto por la primacía del sitio, del legado, el genius loci que decían los latinos, la cultura local y bueno, el entorno. Bueno, he de destacar también una cosa. El Pritzker ha destacado el proyecto de las termas del Val, pero también destaca el Museo Columba. Yo los conozco los dos, y el Museo Columba está en Colonia. Es una iglesia que fue bombardeada y entonces se genera un museo, pero se muestra de alguna forma, digamos, que es original y digamos que es añadido. Y hay un juego de textura ahí muy, muy interesante, porque lo contemporaneiza de alguna forma y también le muestra como las capas de historia que le han precedido. Y por eso quiero deciros que los buenos arquitectos, por regla general, no tienen un patrón de actuación, aunque ellos tengan, digamos, sus tics o sus guiños, suelen luchar por cada proyecto por hacerlo singular, que es una palabra que está muy de moda dentro de la arquitectura, ¿no? Y este proyecto también lo destaca. El Museo de Columba en Colonia también lo destaca el Pritzker, digo yo, es que es de buen gusto ese sitio. He de deciros que la mayoría de sus proyectos son de buen gusto, pero hay proyectos que son, siendo bonitos, son como más anónimos o anódinos, lo podemos dejar por ahí. En el caso de este museo es interesante, lo que ha hecho es muy interesante, cómo lo ha resuelto, sería la palabra, porque son los restos de una iglesia bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y entonces entrelaza la memoria es la forma de actualizar las cosas, no borrar lo anterior ni borrar lo presente, sino todo lo contrario, entablar un diálogo. Entonces lo que se generan son diálogos, pero también es muy interesante la distribución espacial que ha hecho en su interior, yo qué sé, y entrelaza el lugar, la memoria y el palimpsesto. Entonces genera al final algo nuevo desde algo antiguo. Pero sí, se me ha olvidado también que también destaca una capilla que hay en San Benedetto. Él hace una capilla, bueno, me parece que ha hecho dos capillas, pero esta es muy interesante y también lo destaca el Pritzker, pero es que es para destacar porque coge y pone como una entrada de luz como si fueran los tipis de los que yo no sé, porque allí está lloviendo y así día también. Eh, mm, la forma que tiene y después coge el material, la textura, porque claro, él es hijo de ebanista y ha sido ebanista antes que fraile. Y entonces lo que hace es que tiene un nombre en alemán, que son como unos arbolitos jóvenes que lo anuda y es lo que forman las paredes, ¿no? Pero después para darle consistencia lo que hace es echarle hormigón. Lo que ocurre es que el hormigón cuando toca la madera fresca, lo que hace es que la quema y entonces genera como una textura muy bonita. Pero después además él ha diseñado los bancos de esta pequeña iglesita y el resultado es fabuloso. Está en Waschendorf. Waschendorf. Bueno, los baños de Valls, que lo he dicho. Y bueno, él escribe un libro que se llama Thinking Architecture, pensando en la arquitectura, y da muchísimas opiniones. No he querido hablaros porque no quiero ser tampoco demorarme muchísimo leyendo cosas, pero la verdad es que hace unas reflexiones muy interesantes sobre lo que él cree que es la arquitectura. Mirad, este señor ha sido profesor en Harvard, profesor en Inglaterra, profesor en Milán, profesor en medio mundo, porque habitualmente suele ser profesor en una universidad del Ticino, por ahí en Suiza, dentro de Suiza,
soy de pequeñito. Yo estuve un mes de vacaciones y me pasa como cuando estuve en Jordania, Jerusalén, estaba todo pegado porque vemos las noticias y piensas que las cosas están muy separadas. Pues no, están unas encima de otras casi. Ibas con el coche a 20 kilómetros, no sé qué, a 10 kilómetros. Yo decía, pero bueno, está todo, aquí está todo. Pues estamos acostumbrados nosotros a nuestro país. Pequeñísima, pequeñísima, pero después tiene unas ciudades espectaculares: Berna, Interlaken, Ginebra, Genève, Basilea, yo qué sé, no conocía más que Ginebra y la parte de arriba, no la conocía entera, ¿eh? Bueno, no vi el lago di Como ni cosas así. ¿Cómo se llama? El Constanza, sí. Bueno, que este señor ha sido, su trayectoria es que hace una formación profesional, se hace como su padre, que dice que su padre era un habilísimo carpintero, ebanista, y él también acaba siendo ebanista y se le nota mucho en el trabajo que hace porque es muy minucioso y muy delicado en sus trabajos y bueno, que tiene un punto artesano y se nota también. Yo una vez leí que hizo ¿cómo se llama? Un proyecto de un hotel en el desierto y entonces como no quería poner aire acondicionado hizo un sistema de agua fría que iba continuamente mojando los cristales. Entonces refrescaba hidratando, porque el agua, sabéis que siempre, incluso en invierno, los sistemas que hay de calefacción de agua, pues no es como el aire acondicionado que te reseca el ambiente, se consume y tal, sino que el agua siempre refresca. Los árabes lo hacen también estas cosas. Bueno, hacían pasar agua caliente y agua fría por un sistema que tenía de conducción, yo lo he visto en la Alhambra, para refrescarte o para estar más calentito. Bueno, esta iglesia que os he contado con estos maderitos son troncos de cedros jóvenes. Y bueno, él también trabaja con vidrio que lo pule con arena, chorros de arena a presión. Y entonces lo que hace es, digamos, desgastar el cristal de una forma muy particular. Y bueno, él trabaja determinados materiales y lo hace como un artesano. Y bueno, que sus proyectos son todos muy poéticos y realmente él dice que él quiere inspirar con este premio Pritzker, que tiene muchísima visibilidad, mucho más que los otros premios que le han dado, que son exactamente igual de importantes o más, que yo no sé por qué el Pritzker, es como el Nobel, pues el Riva es mucho más antiguo y también es muy prestigioso. Pues que él quiere inspirar a los estudiantes, para que los estudiantes sepan que haciendo un trabajo bien hecho y un trabajo propio, con su propio criterio, pueden triunfar, no necesitan grandísimos despachos ni grandísimos nada, porque estas personas también lo que les ocurre, los arquitectos como cualquier otro profesional, es que mantener una plantilla de gigantesca, eso es tremendo, o sea, eso no hay bolsillo que lo aguante y tiene que estar también tomando muchísimos proyectos para poder mantener la plantilla. Al tener una plantilla pequeña se pueden permitir el dilatarse más en los proyectos, se pueden permitir coger los proyectos que más les interesen. Bueno, entonces al reducir la arquitectura a los elementos más esenciales, lo que hace es hacer pues como una arquitectura en un mundo frágil. Todo esto que os he contado es lo que dice el Pritzker 2009, que está formado por Lord Palumbo, que es el presidente. Lord Palumbo es el que hace lo de Serpentine, que son la arquitectura efímera. Está también en el 2009, que lo elige Alejandro Aravena, que luego será Pritzker más tarde, que ya lo he contado, Shigeru Ban, que más tarde será Pritzker también. Lo tengo que leer porque no me sé los nombres. Rolf Elbaum, que no sé quién es, Carlos Jiménez, que es un arquitecto también prestigioso, Juhani Palasma, Renzo Piano, que también lo he contado, que volveré a hablar de él, Karen Stein y Marta Thorpe, que es siempre la portavoz, la directora ejecutiva. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana volvemos a España, a la posguerra.